Buenos días, chicos. Vamos a resolver este problemita de la prueba saber. Dice así, una empresa diseña y produce cajas de diferentes tamaños. Un tipo específico de cajas se fabrica teniendo en cuenta ciertas relaciones entre las medidas de su ancho, largo y altura, así. La medida del largo debe corresponder al doble de la medida del ancho. La medida del ancho debe corresponder a la tercera parte de la medida de la altura. Y ahí nos dan el esquemita de la caja. Un operario de la empresa afirma que solamente con conocer la medida de la altura de la caja puede determinarse su volumen. ¿Es correcta o incorrecta la información del operario? A. Incorrecta porque el producto de las medidas se desconoce, dado que solo se tiene una de ellas. B. Correcta porque el volumen equivale a 6 veces el cubo de la medida de la altura. C. Correcta porque el volumen equivale a 2/9 del cubo de la medida de la altura. O D, incorrecta porque se debe conocer el área de la base de la caja y para ello se necesita saber el ancho y el largo. Muy bien. Entonces aquí tenemos un caso de ecuación, de ecuaciones. Y si miramos, tenemos dos datos que nos dieron aquí. La medida del largo debe corresponder al doble de la medida del ancho. Y la medida del ancho debe corresponder a la tercera parte de la medida de la altura. Entonces ya tenemos datos. Es decir, que podemos sustituir estas variables en términos de lo que nos dice el operario, de la altura. ¿Sí? Conociendo la altura, estos dos lo podemos transformar en términos de altura. Entonces podemos descartar la A, porque sí podríamos hallar el producto haciendo una conversión de de cada una de estas medidas en términos de la altura. Y podemos descartar la D, porque se debe conocer el área de la base de la caja y para ello se necesita el ancho y el largo por la misma razón. Yo puedo expresar la altura de esta caja en términos del ancho y el largo. Muy bien, entonces teniendo esos datos, entonces podemos proceder así. Vamos a escribir las condiciones que nos dieron. La primera condición dice que el largo debe corresponder, vamos a llamar largo a L, a 2 veces el ancho. ¿Listo? Y la segunda condición es que el ancho debe corresponder a una tercera parte de la altura, de la medida de la altura. Y entonces, la tercera condición que podemos deducir sería que la altura, pues la vamos a llamar h. ¿Listo? La altura va a ser igual a la h. Muy bien. Podemos relacionar estas ecuaciones. Sabemos que el volumen de una caja prismática, en este caso, será igual a multiplicar el ancho por el largo por la altura. Muy bien. De estas ecuaciones nosotros podemos ver que yo tengo largo en términos del ancho y tengo ancho en términos de altura. Yo puedo sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1, ¿cierto? Sustituimos 2 en 1 en la ecuación 1 para obtener el largo en términos de la altura. Para obtener el largo en términos de la altura. Entonces decimos en la ecuación L es igual, L mayúscula es igual a 2 por el ancho. ¿Pero a qué equivale el ancho? Equivale a h tercios. Es decir, que el largo es 2 tercios de altura. 2 tercios de la altura. Muy bien, ya tenemos ese. Además, tenemos que el ancho es una tercera parte de la altura. Ese dato ya nos lo habían dado. Es igual a una tercera parte de la altura. Y además, nosotros habíamos dicho que la altura pues era igual a h. Entonces, ya con esos datos podemos calcular el volumen. Volumen será igual al ancho. El ancho dijimos que era h tercios. Estoy sustituyendo esta ecuación por el largo. Por el largo que ya lo acabamos de deducir que es 2 tercios de h. Por 2 tercios de h. Por la altura que dijimos que era h. Entonces el volumen de esa caja será igual. Multiplicamos numeradores entre sí. 1 por 2, 2 por 1, 2. Sobre. Multiplicamos denominadores entre sí. 3 por 3, 9. Y el denominador de esta h es 1. 9 por 1, 9. 2/9. Y multiplicamos las partes literales. H por h me da h al cuadrado. H al cuadrado por h me da h al cubo. Es decir,
No encuentro h al cubo, entonces estará por aquí, aquí. H a la 3. Podemos decir que el volumen corresponde a 2/9 de la tercera potencia de la altura, o sea, del cubo de la altura. O sea que la opción correcta es la opción C. Opción C. Listo, chicos. Espero haber sido muy claro.